Es que es impresionante lo que ha ocurrido. Resulta que estaban votando la consulta popular esta tarde en el Congreso de la República y estaban haciéndolo de forma manual. Y resulta, mi querida Paula, y oyentes, televidentes, seguidores de nuestras redes sociales, que de un momento a otro se ha armado esta pelotera. Ministro del Interior Armando Benedetti a bordo, manoteando, golpeando la mesa del secretario del Senado Diego González, porque supuestamente al momento de contabilizar los votos por el sí o por el no, dice el ministro, dicen los congresistas de gobierno, habría cambiado un sí por un no. Buenas noches. Buenas noches, Juan Diego y Joana. Por supuesto, como usted lo dice, parecía una riña callejera entre los hombres poderosos del Congreso de la República y justamente el hombre de la discordia fue el congresista Edgar Díaz. Exactamente, ¿no? De Cambio Radical. De Cambio Radical, quien dijo después de eso que había votado ¿qué? Que había votado por el no, que siempre su voto había sido no, lo puso en sus redes, también dio algunas declaraciones allá en el Congreso diciendo eso, pero el ministro del Interior, como usted lo decía, Armando Benedetti, que estaba ahí, que lo veíamos en las imágenes encima del secretario del Senado, decía que por qué había tachado ese voto inicial de sí para pasarlo al no, y para él eso significa fraude y de hecho ya ha anunciado que va a tomar acciones legales. Están viendo los televidentes, pues se lo contamos a nuestros oyentes. El papel de la discordia. Arrugado, además. ¿no? Pero además uno no puede creer. Oiga, Juan ¿cómo va uno a contar los votos del Congreso de la República? De una consulta popular. El futuro laboral del país en eso. Estamos definiendo el futuro de lo que va a pasar con el país en ese papel. No. Lo contamos mejor anoche aquí en Sin Carreta. Sí, Estaba mejor. Lo hicimos mejor con las urnas allí Mejor abajo en la calle. y con menos recursos, Y eso con sí. menos recursos, Es que yo no sí. puedo creer que ese papel arrugado, ahí esté todo lo que se definió de la consulta popular. No, es claro. increíble, es increíble. Finalmente, la votación fue 49 por el sí, Por el Por el no. perdón, por el No apoyo. por el hundimiento, mejor Exacto. dicho, Señor. de la consulta popular, y por el sí 47. 47. Perdió Y- un golpe al corazón del Claro, gobierno entonces ellos Petro. dicen que con ese voto hubiesen quedado 48-48 y por eso están peleando. Claro, bueno, pues de eso hablaremos esta noche, queridos oyentes, televidentes y seguidores de nuestras redes sociales. El alboroto, el caos que hubo esta tarde en el Congreso de la República y naturalmente lo que se viene. ¿Qué va a pasar ahora? Se ha revivido la reforma laboral, pero a través de otra figura, del plan B. Sí, señor. Y lo que dicen es que el tiempo no alcanza, que eso fue una jugada más. Exactamente. Bueno, en el tablero del poder, Petro acaba de recibir prácticamente un jaque político. Le han hundido la consulta popular, pero la reforma laboral ha resucitado. ¿Cómo entender eso? Vámonos de inmediato con Laura Duarte a al Congreso de la República. Ella es la experta en todos estos temas políticos y siguió minuciosamente lo que ha ocurrido. Laura, ¿cómo empezó la jornada? ¿Empezó normal, según lo previsto? ¿Hubo jugadas? ¿Hubo zancadillas? ¿Qué sucedió? Buenas noches. Buenas noches, Juan Diego. Pues mire, contarle, la jornada inició sobre las 10 de la mañana, a esa hora estaba citada la plenaria. Recordemos que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, un día antes, en la noche, había decidido cómo iba a ser ese orden del día. En primer lugar, en la discusión estaba una apelación para revivir la reforma laboral, para resucitarla y que vuelva a tener discusión aquí en el Congreso. Eso se aprobó, ya le voy a contar más adelante, pero pues ese era el primer punto en el orden del día, que recordemos el pacto histórico había mencionado que esa era una jugada de la oposición y de algunos sectores tradicionales para precisamente hundir la consulta popular y decir, si se aprueba la apelación y vuelve el debate de la reforma laboral al Congreso, entonces no se necesita una consulta popular. Entonces lo que intentó el gobierno durante toda esa jornada, por lo menos durante 5 horas, fue intentar cambiar el orden del día e intentar que no se fuera a votar esa apelación para resucitar la reforma laboral. Mire, lo intentaron de 3 maneras y
las 3 veces en votación perdieron. La primera, pues intentaron cambiar el orden del día, la plenaria del Senado les dijo no, posteriormente intentaron retirar esa apelación, el senador Fabián Díaz Plata, quien fue que la presentó una proposición para que fuese retirada, el Senado también le dijo que no, y la senadora Paloma Valencia presentó una proposición para que se mantuviera el orden del día tal y como estaba, como lo había definido el presidente del Senado, Efraín Cepeda. En el calor de la Los contienda, protagonistas. de la votación. La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático nos acompaña a esta hora en vivo. Senadora, muy buenas noches. Gracias por este contacto. Gracias, Juan Diego. Un saludo especial para ti y para todos los que nos acompañan. Bueno, senadora, finalmente, para usted, como dice el gobierno, ¿se hizo trampa? ¿Sí o no? ¿O qué sucedió? Ninguna trampa, Juan Diego. Se ganó limpiamente porque muchos de los congresistas, como yo lo expliqué a media mañana, empezaron a sentir que si se revivía la laboral, pues se podía hundir la consulta. ¿Y por qué se Sí. debía hundir la consulta? Porque esa era una manera terrible de afectar la democracia de Colombia. ¿Sí? Es que usted no puede coger la consulta popular para romper el equilibrio de poderes, porque eso sí es caminar hacia la dictadura y hacia la tiranía. Aquí lo que había que defender era la capacidad que tiene un poder de discutir un proyecto, aceptarlo o no aceptarlo, sin que el presidente utilice el poder presidencial para acabar con el Congreso, que es lo que pareciera que le interesa al presidente. Claro, senadora, pero en este momento, como decía Juan Diego, hay un voto de la discordia que es el del senador Edgar Díaz y es por el que hace un reclamo, pues el ministro del Interior Armando Benedetti, un airado reclamo al secretario del Senado. ¿Qué fue lo que pasó realmente con ese voto? Usted que estaba ahí. No, pues yo creo que el problema es que dejan que la gente vote hablando, en vez de tener que votar marcando, que es mucho mejor. Pero yo estoy segura que Edgar Díaz, que pertenece a Cambio Radical, que tenía decisión de bancada, pues iba a votar con nosotros para que se hundiera la consulta. Es decir, ese es un voto nuestro, no de ellos. Sí, senadora, sin embargo, ahorita nosotros analizábamos ese papel donde queda esa votación y parece increíble y absurdo que De el colegio, futuro de primaria. laboral, sí, es que ni siquiera, Juan Diego, o sea, es que es Sí, un no. papel que no sé para qué tipo de cosas uno utilizaría. Entonces, no sé si esa es la forma correcta para definir el futuro laboral del país. Primero, aquí no se está definiendo el futuro laboral del país, porque la consulta, la propuesta de reforma laboral, como cualquier otra, se va a discutir en el Congreso. Aquí lo que se estaba definiendo era si el gobierno lograba aplastar el Congreso y contrariar el equilibrio de poderes. Y sí, yo estoy de acuerdo. Esto tiene el gran problema, yo he insistido mucho en que no se deben permitir esos votos que son gritados, porque se presta para errores y malas interpretaciones. Aquí lo cierto es que aún sin el voto de Edgar Díaz se habría ganado. Si Edgar Díaz no hubiera votado, pues de todas maneras se había ganado, pero me parece que hay un argumento mucho más de fondo, y es que el voto de Edgar Díaz es perfectamente conocido, porque él está en una bancada de oposición, votó con nosotros y no tenía cómo votar nada distinto. Si primero esa comisión séptima hunde la bendita reforma laboral por inconveniente para el país, válido o no, pero polémico, ahora la resucitan para que vuelva al Congreso a discutir lo que hundió. ¿No nos habríamos ahorrado todo este espectáculo y show si se hubiera debatido en esa comisión séptima y ya? Yo creo, Juan Diego, que lo que pasa es que mirar las cosas en retrospectiva es muy fácil, pero lo cierto es que una reforma laboral que destruye 500.000 empleos, pues no le sirve a este país. Aquí lo que estamos es enfrentando la actitud del gobierno que nunca quiere conciliar ningún proyecto, y que si el gobierno realmente tuviera interés en sacar adelante una reforma laboral, pues había sentado las fuerzas políticas, los pequeños empresarios, los sindicatos, los gremios, y habíamos conversado para sacar una buena reforma laboral. Pero como ellos quieren es la que quiere Petro, el capricho del presidente, entonces esto es a las buenas y a las malas. Entonces se hunde la reforma por la intransigencia del gobierno, y el gobierno, en vez de entender el mensaje de que las reformas hay que concentrarlas, entonces lo que viene es a decir, entonces nos vamos a llevar el Congreso y vamos prácticamente a cerrarlo, que es lo que estaban apuntándole con la famosa consulta popular, para inhabilitar el derecho que tienen los congresistas a decirle no a una propuesta del gobierno. Bueno,
al parecer al gobierno solo le sirven las decisiones en el legislativo cuando les son favorables. Aquí se aprobó una reforma pensional, que por supuesto yo voté negativa, pero se aprobó y ninguno de nosotros de la oposición fue a buscar al secretario en ese momento el HAS para intentar agredirlo. No hubo insultos, no hubo lo que se presentó hoy, pero lastimosamente cuando las decisiones del legislativo no les favorecen, entonces aparecen no solamente amenazas de denuncia, no solamente insultos, intentos de agresión, sino incluso un llamamiento soterrado a la violencia por parte del presidente. Entonces yo creo que lo que hoy el país tiene que ver es que aquí hay unos congresistas que también están defendiendo a esos colombianos que no están de acuerdo con que con sus recursos, con sus impuestos, se haga politiquería barata, se anticipen campañas o como dijo Benedetti, se estén patrocinando mini reelecciones como ellos mismos lo aseguraron sobre esta consulta politiquera. Y se va a discutir la reforma, se dan los Bueno, tiempos no, de aquí al 20 de hay- junio. es muy difícil, ¿no? Pero mire, yo le quiero decir lo siguiente. Yo conociendo las trampas de Fincho o de Hincho, ¿no? Eh, él puede enviar la reforma a una comisión. Se dice que quiere enviarla a la comisión tercera, no a la primera, en donde hay mayoría de la coalición de gobierno, sino a la tercera, en donde tienen mayoría la oposición. ¿Y ahí qué va a pasar? Pues la hunden, nos repiten la dosis de la comisión séptima, ¿no? Ahora, si son leales con el país, tendrían la oportunidad de que en estas 5 semanas nosotros les vamos a dar mensaje de insistencia. Ya no le podemos dar mensaje de urgencia porque es tercer debate, mensaje de insistencia. Eso Sí. lo anunciamos hoy. A ver. Nosotros le dimos mensaje de urgencia al proyecto de reforma del Partido Liberal. Es que nosotros no nos hemos negado ni a la concertación ni a acompañar las iniciativas, incluso iniciativas parlamentarias, que son mucho más chiquitas y de menos alcance que la nuestra. Pero lo hemos hecho con el propósito de que aquí no podemos castigar a los trabajadores y de que por encima de nuestras contradicciones políticas y del enfrentamiento entre la oposición y el gobierno y demás, están los derechos de los trabajadores y tenemos que darnos la oportunidad de construir un acuerdo nacional sobre estos asuntos. Es que hay una tradición republicana Sí. en donde gobiernos liberales y gobiernos conservadores han contribuido a la protección de los derechos de los trabajadores. Esto no solo es un asunto de la izquierda.